que el síndrome de hipertensión endocraneana es un conjunto de síntomas y signos que están ocasionados por el incremento de la presión del líquido cefalorraquídeo dentro de la cavidad craneal. Cualquier cosa que aumente la presión dentro de lo que sería la cavidad craneal es un síndrome, es una hipertensión endocraneana. Y ustedes saben lo grave que puede ser eso, porque ustedes saben que el cerebro está contenido en lo que sería en una caja no elástica, una caja rígida. Entonces un pequeño aumento de la presión dentro del cerebro puede ocasionar mucho daño a nivel cerebral, ¿verdad? El parénquima cerebral, la sangre o líquido cefalorraquídeo pueden hacer que un aumento de cualquiera de esas opciones hace que haya que si esta capacidad adaptativa se ve superada, o sea que dado que el cráneo es una formación ósea que limita los cambios de volumen, solo la sangre y el líquido cefalorraquídeo pueden compensar parcialmente un proceso expansivo de estructuras intracraneanas. O sea que sí, generalmente disminuye la vascularización cuando tenemos un edema por un tumor o algo así, ¿verdad? Porque si esa capacidad de adaptativa ya supera lo que sería la presión intracraneana, entonces ya hace que se instaure el síndrome de hipertensión endocraneana y generalmente ya tenemos un daño intracerebral que ustedes saben que cuanto más tiempo pase o cuanto más tiempo tardemos en resolver esa hipertensión, los daños se pueden volver irreversibles. Ustedes saben que el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos de los ventrículos y sale a través, mejor dicho, de los agujeros de Luschka y de Magenchi, donde discurre entre la corteza cerebral para ser absorbida por el sistema longitudinal superior, ¿verdad? Los ventrículos y el espacio que rodea el cerebro y la médula espinal contiene 150 ml de líquido cefalorraquídeo, que si ustedes ponen en un medidor de agua no es mucho. Y también el volumen sanguíneo, o sea que la sangre que tenemos en el cerebro también es aproximadamente 150 ml, ¿verdad? En general, la presión intracraneana debe mantenerse por debajo de 20 milímetros de mercurio. Y con una presión más o menos de 60 milímetros de mercurio o mayores, ¿verdad? Bueno, seguimos. Los valores normales de la presión intracraneana, lo normal es entre 2 y 12. Hasta 20 aguanta, pero generalmente no pasa de 2 o de 12 milímetros de mercurio la normalidad. O sea que si nosotros le medimos la presión intracraneana, generalmente esto es lo normal. Cuando hay una obstrucción del flujo, generalmente el edema del tejido cerebral o el aumento del volumen que supone la presencia de un tumor o un hematoma o cualquier cosa que sea algo externo, puede ser un absceso también, aumenta la presión intracraneana. Y ese aumento de la presión hace que haya una disminución de la perfusión cerebral, o sea que disminuye lo que sería la vascularización o la irrigación. Por lo tanto, podemos tener isquemias, porque ese factor externo hace que haya un aumento del líquido cefalorraquídeo, entonces disminuye lo que sería el flujo de sangre y ocasiona una isquemia. A su vez, también puede ocasionar una vasodilatación a través de los mecanismos de autorregulación para tratar de compensar, porque se da cuenta el cerebro que hay una hipoperfusión. Y sin embargo, esa vasodilatación empeora otra vez la hipertensión endocraneana porque hay mayor cantidad otra vez de líquido. Entonces, eso hace que disminuya, aumente aún más la isquemia, ¿verdad? La circulación. Entonces son unos mecanismos que en realidad a ustedes no se les va a pedir
Lo que sí se les va a pedir son los signos y síntomas, o sea que lo que más nosotros queremos es que ustedes puedan diagnosticar tempranamente lo que sería una hipertensión intracraneana. Este círculo vicioso produce generalmente, produce frecuentemente en los traumatismos craneoencefálicos, en las hemorragias y en los grandes infartos hemisféricos. Y eso hace que haya un desplazamiento de los tejidos. Ahí es donde, recuerdan que yo les mostré una tomografía en el cual veíamos que el edema de uno de los lados incluso hacía que haya un colapso de los ventrículos y un desplazamiento del cerebro hacia el lado opuesto. Bueno, fisiopatología. Como dijimos, como recién hablamos, la congestión venosa, porque como hay una hipoperfusión, hay una vasodilatación compensadora y eso empeora. Lleva un edema cerebral y aumenta generalmente también el aumento del líquido cefalorraquídeo en los espacios ventriculares. Al fallar estos mecanismos de compensación, de eso ya hablamos, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las causas más frecuentes de hipertensión endocraneana? Las lesiones expansivas, que son las que dijimos, tumores, abscesos, quistes, granulomas, hemorragias, aneurismas, cualquier proceso expansivo que crezca moderada o rápidamente puede hacer que haya, generalmente los tumores son más lentos, pero muchas veces tenemos una hemorragia intratumoral y eso es más rápido y eso ocasiona nuestra hipertensión endocraneana. Afecciones por obstrucción, por ejemplo, las hidrocefalias congénitas. Ustedes saben que hay chiquitos incluso que nacen con hidrocefalia, o las adquiridas, que son también por tumores, que hace que haya una obstrucción a nivel de los lugares donde por donde se drena, o las meningitis, o las meningoencefalitis. Y bueno, y lo más importante, el cuadro clínico. Acá me salté esto. Y las enfermedades también de congestión venosa cerebral, como dijimos, meningitis, meningoencefalitis, edema cerebral, encefalopatía hipertensiva, compresiones. Bueno, el cuadro clínico, llegamos a lo importante. ¿Cómo se presenta un paciente con hipertensión endocraneana? Principalmente sus síntomas iniciales son cefalea intensa, la misma cefalea de las meningitis. Son unas cefaleas muy intensas que no mejoran con ningún tipo de medicación ni con cambios de posición. Se acompaña de vómitos que son en proyectil. Hay alteración del estado de conciencia, incluso trastornos psíquicos, o sea que el paciente puede estar agresivo, puede estar irritable o puede estar somnoliento. Y cuando ya están los síntomas más avanzados, nosotros entramos a ver, acá se ve perfectamente el edema de papila, como no es nítido. Recuerdan que ustedes me habían mostrado unas imágenes donde había buena nitidez de los rebordes. Sin embargo, cuando se pierde esa nitidez es cuando hablamos del edema de papila. Puede haber fotopsias, o sea que las hemianopsias y ese tipo de cosas que habíamos hablado, sobre todo cuando ya hay un comprometimiento de algún par craneal. Podemos tener disminución de la agudeza visual, podemos tener diplopía en el caso del sexto par, podemos tener alteraciones que incluso llegan al coma, podemos tener rigidez de descerebración y por último ya podemos tener un paro respiratorio. Eso ya es avanzando hasta alteraciones, el paciente puede empezar a respirar mal y posteriormente o por último hacer un paro respiratorio. Podemos tener una hernia cerebral. Recuerden que este es el motivo por el cual generalmente no está la recomendación de no hacer una punción lumbar si sospechamos de hipertensión endocraneana, porque al sacarle ese líquido cefalorraquídeo, cortamos esa compensación de la que hablé antes y entonces podemos tener una herniación a través del agujero, ¿verdad? Y cuando
hablamos de que hay, cuando sospechamos que hay una herniación, también en la herniación puede haber por una zona, en un lugar de un traumatismo, por ejemplo. Esta sangre, este sangrado es el que está causando nuestra hipertensión endocraneana. Entonces, acá podemos ver cómo esto sería la línea media, cómo la línea media se desplaza hacia el lado opuesto y cómo podemos tener una herniación incluso con el agujero occipital, ¿verdad? Muchas veces el tratamiento que hacen los neurocirujanos es, hablando mal y pronto, destapar el cerebro. Se le hace una trepanación, se llama, se le saca una porción de hueso del cerebro con la consiguiente herniación hacia ahí, pero eso hace que disminuya la presión endocraneana y órganos importantes, entonces, que están en otra zona, no sufren. Y la triada de Cushing, que es la triada clásica, es hipertensión arterial, bradicardia y alteración del patrón respiratorio. Recuerden que nosotros habíamos hablado de cuáles eran las características, las respiraciones periódicas, Cheyne-Stokes, ese tipo, bueno, es alteración del patrón respiratorio. Tiene un patrón respiratorio diferente del habitual, de la triada clásica, ¿verdad? ¿Cómo se hace el diagnóstico? La historia clínica tiene mucha importancia, ya que generalmente puede ser posterior a un traumatismo, puede ser posterior a un cuadro meningeo, el paciente puede haber tenido fiebre, contracturas. Entonces, de acuerdo al origen, recuerden que la hipertensión endocraneana es una consecuencia nomás de otras patologías. Entonces, si bien es cierto, tenemos que resolver rápidamente porque el daño que puede ocasionar puede ser irreversible. Generalmente estos pacientes tienen que ir rápido para tratar de aliviar esa hipertensión antes de que haya un daño irreversible, pero lo importante es diagnosticar la causa. Una radiografía de cráneo puede servir, sobre todo un paciente que tuvo un accidente de tránsito, así puede estar con hipertensión endocraneana, y si se le hace una radiografía, ahí ya podemos ver fracturas de cráneo, ¿verdad? Una tomografía nos va a hablar principalmente, nos va a dar información si es que tenemos hemorragias, tumores o si tenemos abscesos. Y cuando la tomografía nos da la información suficiente, la resonancia también nos da, sobre todo para cosas más puntuales. Una angiografía ayudaría mucho, sobre todo si sospechamos que es por un aneurisma o por una malformación vascular que el aneurisma hace que se forme una bolsita neurismática que muchas veces ni siquiera es muy grande, pero es suficiente como para hacer un aumento importante de la presión intracraneal. Y bueno, básicamente eso es endocraneana también. No encontré mi presentación de síndrome cerebeloso. Lo que tengo es un caso clínico, pero no les quiero presentar un caso clínico sin haber hablado de lo que sería el síndrome cerebeloso. Entonces, de cualquier manera, yo creo que vamos a terminar por acá por hoy. Yo cambié de computadora y tengo en mi memoria externa mucha información, probablemente ahí está mi síndrome cerebeloso. Entonces vamos a terminar por hoy. Ya de antemano les digo que quiero que me estudien para el viernes síndrome meningeo, síndrome cerebeloso y síndrome de hipertensión endocraneana, pero sobre todo cerebeloso y meningeo vamos a hacer porque tiene muchas maniobras que vamos a tratar de hacer todas. Y entonces para la última clase, que creo que es la siguiente semana, ya vamos a empezar a ver pacientes en coma, con otro tipo de patologías. Pero ahora estos síndromes grandes quiero que lean bien de Fustinoni para el viernes. Pares, creo que ya terminamos.